Barbra Streisand. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola. Empezamos el lunes, empezamos la semana. Vamos con todo. Así que gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo les va? Ay, chicos, casi me caigo. ¿Está bien? Cuidado. ¿Está No, bien? a este da la cadera, Bueno. chicos, es fundamental. A ver si te tenemos que sacrificar al aire. A ver si te tenemos que pagar por buena. Una vez casi pasa. Pero bueno, mejor dejarlo ahí. Bueno, ¿cómo van? Todo bárbaro. Muy bien. Bueno, me Semana alegra. pura noticia. Sí, la que no le va muy bien es a Cristina. ¿Qué pasó, Bueno, Ay, Mecha. no, otra más ¿Qué para pasó? Mecha, El ¿qué juez pasa tanto ahora? que habíamos hablado de este tema, el juez Bonadío acaba de procesar a Cristina por asociación, No. como jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar coimas en una organización paraestatal y acaba de pedir su prisión preventiva y desafuero al Congreso de la Nación. A la pelota. Sí, Desafuero. sí, acaba de pedir por Qué segunda fuerte. vez el desafuero. ¿Te acuerdan? La primera vez lo pidió con el memorándum con Irán. No tuvo respuesta positiva. Ahora pide por segunda vez el desafuero de Cristina Kirchner al Congreso. Recordemos que ya Pichetto dijo que no lo van a dar. Así que Pero por ahora para los que no entendemos, ¿de quién depende que el Congreso, los senadores desafuero? deben darle el desafuero. Recordemos que ella es senadora. Claro. Sí. Entonces, ¿Sería la primera vez que pasa esto? la ¿Se ocurre? segunda vez, La segunda. la primera vez también lo pidió Bonadío, fue con el memorándum con Irán y no hubo respuesta positiva del Congreso. Y hoy nuevamente se le pide el desafuero, aunque esta vez con una, digamos, con un objetivo, digamos, con evidencia más importante, dado Eso que te iba a 5 decir, ¿hay arrepentidos. pruebas suficientes? Y hay uno Cinco de Te los da la arrepentidos, sensación como que Marcel. nunca alcanza, ¿viste? Hay uno de los arrepentidos, perdón que me meta, Sí. que se conoció este fin de semana, que es José López, que dijo que la plata del convento, los 9 millones de dólares, él la fue a llevar al convento y esa plata era de Cristina Claro. Fernández de Kirchner. Ah, no Esa claro. prueba puedo es creer. fuerte si se termina corroborando los dichos de José Bueno, López. acá vino la abogada y dijo, José López no estaba diciendo la verdad. Cuando hable, Bueno. que diga la verdad. ¿Se acuerdan? Sí, la abogada. Fernanda Herrera, la Hoy, abogada. hoy hablé Cuando con vino Fernanda. Hoy Fernanda. ella está con su mamá muy grave. Está, Sí. está Ella, en ella terapia. dijo que mentía. Bueno, evidentemente Bueno. tenía razón. Bueno, le mandamos un beso a la mamá de la doctora. El tema es que obviamente. Fernanda no puede hablar por secreto profesional, Claro. pero evidentemente Fernanda sabía la verdad y lo que pasó es que cada vez que José López quería contar la verdad, él refería a que su familia era amenazada, fundamentalmente su mujer, María Amalia Díaz. Y es por eso que mientras tuvo la defensa de Fernanda Herrera, no pudo arrepentirse. Tampoco lo hizo el día que fue al juicio oral por el supuesto enriquecimiento ilícito, donde se lo veía aterrado. Yo lo vi aterrado a él y a María Amalia, su mujer, y tampoco se pudo arrepentir. Y ahora él consideró que estaban dadas las garantías para arrepentirse. Y poder contar lisa y su verdad. llanamente Claro, poder lo adelantó decirlo. Morales Sola el fin de semana en el diario La Nación, que los 9 millones de dólares encontrados en el convento eran de Cristina y que supuestamente un secretario de Cristina le pide en una reunión en un hotel que escondiera ese dinero en un lugar más seguro y es ¿Y por dónde? eso... En el En convento. el convento. Lo que Justamente. pasa Y es que ya se conocían. El convento Claro. era un lugar muy conocido por Julio De Vido y José López. Igual lo cierto es que es la primera vez en la que hay más de 15 empresarios de la patria contratista, los Sí. grandes contratistas del Estado, que se sientan en el banquillo de los acusados, que están procesados y muchos de ellos arrepentidos y empiezan Claro. a hablar. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora se transformó en Cristina. youtuber, la han visto seguramente el fin de semana. sí, la youtuber Cristina es muy divertida. Discúlpenme, yo sé que no es un tema divertido, pero No. a mí me sonó muy divertido. No, porque ella, claro, Cristina mostró durante el fin Es de irónico, semana ¿no? Lo que en dice. un El tema del allanamiento. el tema del allanamiento, cómo le fueron rompiendo toda Me la casa para reintriga buscar saber la quién bóveda allanó. que ella dice que no existe. Ok, hablando de romper. Bueno, ¿Qué minuto pasó? a minuto acá con la mechila. Ay, me le reda está espiarle. sonando el teléfono a Mecha. Que Le atienda suena porque es bien. alguien importante. Le suena el teléfono a Mecha, a mí me da respiárselo. ¿Qué cree que te diga? Hablando de romper. Hablando de Mecha. Hablando de romper y de Hablando Mecha, de anoche Mecha. rompió el rating. ¿Quién? ¿Quién? Susana Susana Jiménez. Jiménez. Muy Vamos. bien. Una alegría, un poco de alegría, decía Corona poco. para el pueblo argentino Un que poco. lo miró por televisión. No sé de qué aplauden. frivolidad. No sé. ¿Qué? ¿Por qué? La No, producción, Bueno, porque acá tenemos vamos a hacer una cargo a la izquierda producción. indignada. Ay, La producción Sí. dice, ¿Qué pasó? ¿Le emborracharon? ostentación versus pobreza.
Sí. Ostentación Sí. versus pobreza. Hay un material, Maju, Sí. para que entendamos a modo de compilado de qué es lo que pasó entre las dos divas, porque estas sí que son divas. De Susana verdad. y Verónica Castro, dos cuatas amigas en la mexicana tequila. Pues sí, pues vamos a ver el material por si anoche te estabas durmiendo en tu camita. Vamos, ándale. Ay, qué boluda. Es uno de los más bellos del mundo. Sí, Vero, mira lo que es esto. Me entristece la pobreza. Me gustaría cambiar la política económica de la Argentina. ¿Y la plata? Tampoco te da la felicidad, pero ayuda. ¡Wow, Dios mío, por favor! ¡Tenemos! ¡Ay, tú, ¿pero a dónde? ¿A dónde? ¡Pobrecito, mirá! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Bueno, ahí veíamos imágenes. Esto ¿Por dónde fue empezamos? En el programa de ayer. ¿Esto salió al aire? No, esto salió al aire y además Aunque no lo creas. hizo un tándem, un combo perfecto. La verdad es que con la película de Gilda y con el especial Claro. de Susana le hizo ganar Claro. a Telefe el día. Estuvo bien, la verdad es que estuvo bien, qué sé Sí. yo. Muchas críticas, después tenemos los tweets, pero la producción decía ostentación versus Claro. pobreza. ¿Quién ostentó qué? Si esa no era la casa de Susana, el no. yate no era no era la casa de Verónica, el yate no era de Verónica y el champán era el de 55 pesos del chino. Pero escuchame una cosa, ¿te preocupás por...? Yo la quiero, Susana, El porque es tema- divina y claro. es divertida. El Pero tema es que se abrió un debate de si era Claro. apropiado el material o no. A mí... Es un show televisivo, No, déjense no, de joder. Susana y Verónica me hicieron la noche, la verdad. Me la pasé riéndome. ¿Qué voy a hacer? Me divirtió. Un poco de frivolidad. No. Porque son dos divas. No que, sí. Mecha, no Son que. dos divas. No, de no. verdad. ¿Por qué no, Eso de- Mecha? me preocupa la pobreza y estoy en una pileta divina que da al mar, Claro. con un champagne en la mano, hecha una diosa. Perdón, estamos en un país donde hay un 51% de niños pobres. En un país Al final donde no los se jubilados no tiene tienen que ver. un mango. Vos decís que no Uno tienen de cada noción. dos Cada chicos vez- es pobre. Vos decís que no no tienen termina la noción. secundaria No más del tienen noción 30%. de la realidad, lo hacen a propósito. No, no tienen. No, es viven como en un otro cachetazo. planeta. Es Viven como en una Marte. nube de Pepe. Susana vive en Marte. Chicos, padre. Entonces Sí, no vive se en puede- Marte. Pero no se puede hacer más tele. No sé, que Bueno, no se haga pero- tele, que no se hagan pero shows no hable de la- musicales. pero no Nada. hable Que de la Tinelli pobreza tampoco mientras- está al aire. pero Mirta no- habla de la pobreza y tiene unos anillos que valen más que su cuerpo, Pero, chicos. pero Mirta Déjense la de ves más joder. empapada con lo que pasa en la Argentina. Susana está hablando, por un lado, que apoya a Macri, por otro lado, quiere el cambio de la política económica, lo decía desde una pileta divina, con un vaso de champán. Pero, una ¿sabes diosa. qué? Hablan desde la envidia. Porque todo el que... Sí, claro, perdóname. ¿Qué lío? Yo escuchaba a cada boludo que tiene menos de 10 minutos en televisión Por favor. que criticaba y digo, bueno, se lava la primero, boca antes de tocarme a Susana. el carisma no Se se lava la compra, boca. no se estudia y viene desde la panza Desde de la mamá. cuna, desde y la estas cuna. mujeres tienen carisma y a la Muy gente divertido. le gustó, por eso el programa fue tan visto. No, bueno, Déjense de joder. Susana es divina, tiene ¿Qué quiere carisma, que se el pueblo sentara la en- quiere, los pobres la quieren, ¿Y entonces todo qué el mundo la cuestionás? quiere. ¿Y entonces? Pero eso no quiere decir Pero es comunicadora. que no, a mí me hizo ruido el tema de estar preocupada Los por los gases pobres. fueron. Desde una pileta divina, dando un mar divino. Vos todo decís que lo tendría que espléndido. haber hecho desde otro lugar. No Claro, era, otro no lugar. era el momento Hicieron para otro hablar lugar la sobre nota. los problemas Claro, que tenemos en para Argentina. ustedes estuvo bien el de Tevez, que fue una porquería el programa. Producción es lo que pasó ayer, Susana lo que es se hizo la amor. ayer. No, para mí lo de Bueno, TV fue bizarro. ¿Y Fue lo de bizarro. ayer qué fue? Lo de ayer por ahí tenía una cuota más de bizarreada, de bizarrés, pero de repente tenías a dos minas Muy que la gente las gracioso. quiere, que el público les dice sí, tenías a una reina de las telenovelas, tenías a la figura más importante a nivel televisión de nuestro país, Sin duda. dejando de lado a Tinelli, Sí. Mirta, Moria, duda. Susana Jiménez, le guste a quien le guste y al que no, que le guste igual, Pero- es la figura más importante a nivel artístico de nuestro país, es la Además, referente. es una mujer que amamos las mujeres, Sí. o que aman las El público, mujeres. más que El las público mujeres, en Es el general. divina. Es divertidísima. Es lo más. Susana son lo más, pero no me gustó Susana hablando de la pobreza Claro. en una pileta espléndida, Esta en un habla de lugar re panqueque lujoso. después. Sí, o sea, ¿quién no la va a querer a Susana? Obvio. Pero no me gusta hablando de filosofando sobre la realidad ¿Y nacional. desde dónde A tendría mí que haber no hecho me el resultó programa? creíble. No me resulta creíble que realmente a Susana le Vos preocupe decís la que- pobreza. o Me que parece se- que le importa o que un se pito podrían la haber, pobreza en la por ahí se Argentina. podrían haber obviado las preguntas que hizo Mecha. No, si fue lo Claro. más divertido. Era Supimos, divertido. Mecha, supimos que Mecha conocimos tenía a dientes y Mecha. que tenía lengua anoche. Ah, Mira, amo Mecha. vamos a ver ¿Qué unos tenemos, tweets tweet? que vamos a compartir en pantalla de algunas de las personas que a través de la red del pajarito
con este numeral, Sí. Vero Castro con SG, estaban opinando. Vergüenza el programa, no comparto que expongan tanto la ostentación en un país donde hay gente que no la pasa bien. Chicos, Bien. es Claro. tele. Ahí está. Miré. Vamos a otra. Desafortunada frase de Susana. Me entristece la pobreza, dijo mientras toma un trago en la pileta de la Claro. mega mansión de Acapulco. La mansión no es de Verónica, ¿eh? Vamos con otro. Para un minuto. La foto anterior es lo que choca. Claro. Justo si hubieran hablado de la pobreza mientras estaban en una No, entrevista en déjense de otro joder. patio de la Pero, casa. ¿qué quiere que se Pero con sienten en ese... un bar de Pero que vos tenés que guionar, bueno, acá hablamos Con de ese esto. escenario Era una charla natural. libre, Mercedes. Me extraña de una mina preparada como ¡Qué vos. libre! Si era una entrevista de la hija. Pero era una charla libre. No, no era una estaba charla libre. Eso coqueteada. estaba guionado porque Mercedes le iba Pero a Susana no le preguntando. podés guionar más que en una película. A ver, para ¿Vos que... decís que no puede memorizar dos líneas? No, tiene que tener todo leído, eso era libre, chicos. A ver, vos laburaste, Maju. A ver, no digo Yo que la amo, defienda, pero Susana. No, ¿era yo- natural lo de a ayer ver, o no? Yo amo a Susana, a Mecha la quiero mucho, le tengo un cariño muy particular. Yo no puedo hablar Mecha de la debe Susana envidiar. porque la amo, fue una de las mejores jefas que tuve en mi vida, porque la verdad que como jefa es alucinante. Verónica, me parece que son dos divas de verdad, son dos mujeres independientes que se cagan de En un todo, momento que hablaron- ganan su guita, que no necesitan de ningún tipo para que las mantengan. En un momento hablaron de los muñecos que se voltearon. Entre los muñecos que se voltearon, Susana y Verónica, una juguetería pueden Pero tener. perdón, Pará, divertido. no hubo un momento en la televisión argentina en el que Ricardo Ford hacía un show de la ostentación de la riqueza todo el lo mundo le mataban. pegaba. Y le mataban. Mirá, déjame que te diga algo. Ricardo Ford y la familia Ford se ganó la guita laburando. Laburando. Nadie le Susana regaló totalmente nada. de acuerdo. Y hay Susana tantos... también. Susana Por también. supuesto, y sí Claro. comparto. A ver, Por apoyo eso. Y Verónica también. A lo que dice Luis, claro, son personas que se transformaron en íconos, en referentes del público, que el público acá te pone el pulgar para arriba o el pulgar para abajo, y hay gente que habla por envidia. No digo, chicos, Pero que sean ¿por qué a ustedes, Ford pero... lo mataban y a Susana se le permite Son todo? dos divas. A ver, vamos a ver un tape que preparó la producción sobre Ford y Susana comparándolo. A ver, vamos a verlo. Es uno de los más felices Esto me entristece la pobreza. Me gustaría cambiar la política económica de la Argentina. Y la plata tampoco te da la felicidad, pero ayuda. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Eres tú, así, así, eres tú. ¡Aplaudo, Ricardo Ford! Que en paz descanse. Lo aplaudo. Me Aparte, pareció a mí, Rey- o Susana estaba un poquito... Estaba Sí. coqueteada. Ah, Viste sí. que Me pareció. Eso había vamos a dicho que estar de hace acuerdo 3 todos. meses que no tomaba. No tomó nada. Bueno, ahí volvió a tomar. Se tomó Sí, todo. era obvio. Pará, puso al hay día. una frase que dijo Susana que me lo quiero hacer en una remera que decía hay que cuidar bien la banguera, la flauta porque la serenata es larga. Y bueno, ella de flauta sabe. Salada y Me dulce. pareció hermoso. Hay que cuidar bien la flauta, creo. Ahora mándenmelo bien. De la Sua Hay que Ford. cuidar bien la flauta porque la serenata es larga. Creo que una cosa Ahí dice el graph, de la SU a Ford, los realities de la ostentación. Bueno, ostentación, tenemos los a ver. Canigian también. Bueno, sí, otros, bueno. Pero Bueno, a eso... ese es distinto. Bueno, Pero Lo eso de es Ford distinto. lo pero ellos bancaba son él. más, No, es déjame distinto. rescatar lo de Ricardo. Lo bancaba él con su plata. Agarraba el avión privado. Ricardo te decía, hoy estrena Sí, Moria en Mar del todo. Plata. Sí, lo Poneme el sé. avión, Compren el ahí. pasaje. Claro, Sí. poneme el avión desde la parte de los privados en Newbery y salía y se llevaba a toda la gente que él quería y bancaba todo Sí, y sí, pagaba sí. los hoteles y nunca Siempre le pidió muy nada generoso. a nadie. Es verdad. Acá hay una producción, hay un canal, hay una apuesta, hay anunciantes. Ricardo no tenía ni anunciante ni nada. Todo lo sacaba de la parte que le correspondía de Felford, de las ganancias de una empresa que forjaron ellos, que nadie les regaló nada. Bueno, que laburó el padre y los hermanos, ¿no? Pero nadie afanó, hay tanta Ricardo gente que nunca lo afanó, vimos que haciendo todavía está libre. chocolatines. Estos no afanaron a nadie. Chicos, No, esto lo hicieron ellos. hacer un programa de Acapulco requiere de mucho Sí. laburo. Mucho laburo, Hay mucho- mucha gente involucrada. La producción de A mí Fede me parece- Lebrino, Sí, espectacular. excelente. Con razón lo quería Pampita. Excelente. Mirá cómo Bueno. terminó Pampita, estrellada. Chico Fede es un productor de la hostia. Bueno, viene de escuela, Cristina, su Alucinante. madre, Claudio Lebrino. Alucinante. Lo Pero- cierto es que el programa midió bien, se Midió vienen muy dos bien. especiales más. A Susana la van a criticar siempre. Y insisto, es la figura más importante y preponderante a nivel artístico que tiene nuestro país. Y al que no le guste, ¿qué decía Pachano? A Sí. llorar
Al Campito. No, sí, además el carisma de Susana es inigualable. Bueno, dicho esto, vamos a ir con Gonzalito, nuestro compañero hermoso que está en el móvil desde el Hospital Posadas con el reclamo por la cantidad de despido, enorme cantidad de despido. Vamos, Gonzalito, ¿nos escuchás bien? Hola, Gonza. Sí, Hola, Maju, te Gonza. escucho bien. Acá estamos en la puerta del Hospital Posadas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Bien. Sí, está bien lo que decís, Maju. Impresionante la cantidad de despidos Enorme. en un hospital que tiene un área de Lamentablemente. influencia de aproximadamente unas... ¿Cuántas personas más o menos, aproximadamente? Personas que se En atienden. el área de influencia. 4,5 millones de habitantes. Ah, Escuchaste, ¿no? mierda. 4,5 millones de habitantes en la zona de influencia de este hospital, que es de alta complejidad. ¿Qué significa que el hospital sea de alta complejidad? Él es un residente de este hospital, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que viste vos? Que para un residente me parece que es muy importante hacer la residencia justamente en un hospital de alta complejidad. ¿Qué significa que sea de alta complejidad? Bueno, significa, es un hospital que a nivel de salud pública se clasifica como de tercer nivel. Es decir, son hospitales de derivación, donde se realizan prácticas de alta complejidad, con altos requerimientos tecnológicos y con altos requerimientos de recursos humanos, es decir, recursos humanos con alta capacitación. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando a ese recurso humano se lo despide? Muchas cosas. Por ejemplo, La ¿qué es lo que primera de pasó ellos- hoy específicamente? Así remarcamos una cuestión de actualidad. Bueno, desde el punto de vista desde el trabajador, imagínense perder la fuente laboral. Claro. Y el gran sentimiento que todos tenemos en la defensa de la salud pública Sí, y con la fundamentalmente salud de este querido pública. Hospital Nacional, modelo formador de profesionales y de no profesionales en todo el país. Pero Y repito del la pregunta, ¿qué es lo que paciente. pasó específicamente hoy? Hoy se cerró el consultorio de ecografía pediátrica. Es decir, que todos esos chicos que están esperando y seguramente de largo tiempo que se le realice el estudio tuvo que cerrar porque las médicas que realizan la ecografía han perdido no solo su fuente laboral, sino la posibilidad de brindarle a la población la prestación correspondiente. Están escuchando bien, ¿no? El consultorio de ecografía pediátrica. Los ecógrafos están, pero la gente que tiene que manejar justamente esa aparatología no está. Por ende, no se pueden realizar esos estudios. Vos también fuiste despedida. Sí, soy técnica de anatomía patológica y me especializo en inmunistoquímica. ¿Qué significa que vos estés despedida justamente? Bueno, en su momento significó que se paralizaran todos esos estudios por los que pacientes enfermos de cáncer no podían recibir su tratamiento. Pacientes, remarquémoslo, pacientes enfermos de Delirio. cáncer, Por- Maju, chicos, ¿se Un entiende? delirio. Pacientes, vamos a repetirlo, enfermos de Ahora, cáncer. Gonza. Sí, hay pacientes oncológicos que estaban esperando este estudio para después hacer su tratamiento. Sí, Maju, perdóname, sí, Una sí, locura. decime. Perdón, pero a modo de que, ¿cuál es el justificativo del despido en particular o en general, digamos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué se los despide? Bueno, primero imagino, sí, Majo, primero imagino una cuestión de recorte presupuestario, pero vamos a preguntarle justamente acá a la amiga, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes le dicen que están despedidos? Lo que le dicen ellos, no el real. Bueno, Sí, el que claro. dice el doctor Ignacio Leonardi, director de Recursos Humanos, que la gente no cumple el horario. Sí. Y si fuera así, ¿dónde lo está demostrando? Porque en los telegramas en ninguno dice eso. Él despide arbitrariamente, la dirección despide arbitrariamente y no tiene en cuenta, por ejemplo, haber despedido, que no sabemos, a una profesional que está atendiendo niños haciendo ecografías y no se da cuenta de lo que le está haciendo a la salud. Acá no hablamos de problema horario, acá estamos hablando algo de fondo que tiene que ver con la aplicación de la cobertura universal de salud, que es la famosa CUS, que es un plan de ajuste donde acá hay, fíjense lo llamativo, esto es recorte presupuestario y números. Esta gestión con el doctor Leonardi y el doctor Bertoldi, y estaba el doctor asistente y Palmiro renunció, dijo no bastan los despidos, habla de la crisis seguramente interna que hay ahí adentro, tercer piso que está a las espaldas nuestras y en el país, por supuesto. Recortan, y al recortar esto impacta en la prestación a la población que nosotros le estamos dando. Sí, Es la y aparte población. impacta en la defensa de la salud pública. Estamos Que con tiene que ver tu nombre, con decime. eso. María. ¿Qué significa para vos la salud pública? Mira, nosotros acá como que ponemos el cuerpo un montón, trabajamos largas jornadas durante todos los días y somos como un poco el eslabón más débil de la cadena de la salud pública. ¿Vos qué es lo que haces específicamente en el hospital? Clínica médica de tercer año. Bien. Los residentes de clínica médica, más en tercer año, son aquellos, y se los digo a los directivos del hospital del otro lado, son justamente los que no cumplen con su horario, porque trabajan más horas de las que tienen que trabajar, Claro. es así, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí.
Eso es sobre todo desde el primer año. Es decir, el primer año todos trabajamos más de nuestro horario. El peor año es el primero. Encima los chicos están sin cobrar hace como 4 meses, pero bueno, eso acabo de mencionarlo. Y eso desde que empezás es así, digamos. Todos los años de residencia vos cumplís un horario que de hecho no te lo controlan porque saben que lo excedes. Está bien, pero acá arranca lo que es la vocación, ¿cierto? Que es lo que más tienen justamente nuestros médicos, que obviamente se van a especializar y van a ser los encargados de salvar nuestras vidas a medida que vayan teniendo más crecimiento como profesionales. Ahora, Gonzalito, ¿qué significa, repito, la educación pública para vos? Mira, yo particularmente estudié en la UBA, así que arranco en la universidad pública y después elijo un hospital público para hacer la residencia porque me parece que es la mejor fuente de formación. Este hospital particularmente trae pacientes de todos lados, es un centro de derivación, entonces te permite, digamos, formarte porque ves una diversidad de patologías que es impresionante y que por ahí en otro lugar no la verías. Eso como para arrancar. Por el otro lado, nosotros atendemos población pobre, básicamente, digamos. No hay mucha vuelta para darle a eso. Los pacientes que nosotros atendemos son pobres. Gonzalito, tienen la posibilidad de ir a un hospital privado. Sí. Gonzalito, la pregunta que te quiero hacer, porque hay una polémica en torno al jefe de cirugía cardiovascular. Se decía que lo habían echado, después desde el gobierno provincial dijeron que no era así, que estaba trabajando. Y lo que dicen oficialmente es que ese hospital estaba tomado por la política, por la gestión anterior, y que había mucha gente que no realizaba sus funciones. ¿Qué dicen allí al respecto? Estás escuchando la pregunta de Luisito. Te responde ella que, bueno, ¿cuánto hace que estás acá en el hospital? Y después vamos con el ex jefe de cocina para que se entienda un poco la respuesta a tu pregunta, Luis. 25 años en el hospital y aún precarizada sin haber podido pasar la planta, que eso dice todo, que acá el 90% de los trabajadores están así. El doctor Kreuser, jefe de cirugía cardiovascular infantil, él sale a defender a sus trabajadores porque le despiden 2 o 3 miembros de su equipo. Y él dice, tenemos chicos esperando para cirugías centrales de corazón, estamos hablando de niños con patología cardíaca, y se los despiden. Entonces el doctor dice, me voy. No, en estas condiciones yo no trabajo. Claro, el doctor que no se Kreuser puede. presenta la renuncia. Perdón, doctor que comulga con este gobierno, ¿cierto? No pertenece a un gremio, no es alguien que está infiltrado en este lugar para hacer que políticamente la cuestión no funcione, como para que se vaya el director, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto etcétera. tiene que esperar un ¿Estamos de chico acuerdo para...? hasta ahí? Sí, yo lo que diría que no hablaría de infiltrados. Los infiltrados son los servicios que están acá. Acá cualquier que viene acá a trabajar y a defender la salud pública, bienvenido sea, pues estamos todos trabajando defendiendo al paciente que ya llega a nuestros consultorios y nos dicen, tenemos hambre. No tiene su enfermero, no tiene su cirujano cardiovascular, a quien le puso la vida en sus manos, el neurocirujano, el gastroenterólogo, el camillero, la técnica. O sea, un sistema de salud devastados. O sea que acá no hay infiltrados, acá tienen nombre y apellido, de los cuales en la asamblea se les ha pedido la renuncia al doctor Bertoldi y al doctor Leonardi. Perfecto. Bueno, vamos a hablar con el ¿Cuánto tiene, por ejemplo? qué feo, Recién mencionaba la doctora. Sí, decime, Mecha. Recién mencionaba la doctora que, por ejemplo, no se podían hacer a los chicos cirugías del corazón. ¿Cuánto tiene que esperar un niño o un adulto ahora, cuántos meses, para que le hagan una operación al corazón o un tratamiento de esos que son de suma urgencia? Cuando podamos tiempo hay que recuperar esperar? a este equipazo cardiovascular que pueda volver al hospital. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Y hay y si no hay cirujanos cardiovasculares infantiles, hay que derivar a estos chicos y pueden demorar meses esperando y hasta perder la vida. Claro, eso es lo ilógico, ¿se entiende? Que de un hospital de alta complejidad a donde se derivan casos de otras instituciones, de otros hospitales donde no se pueden atender porque no son de alta complejidad, como no existe el servicio, se derivan a otro hospital. Claro, el tema es Esa dónde. es la locura, eso es lo ilógico. Pero de el tema todo es esto. dónde, si donde los tienen que derivar Bueno, es al justamente. del Posada. Justamente. Como el cuento Justamente, de la hay buena 4 hospitales de alta complejidad en el país, No, ¿cierto? hay 4 equipos de cirugía 4 equipos. cardiovascular infantil en el ámbito público en el país. Uno de ellos era el Hospital Posadas. Claro, bueno, están en otros hospitales, son 4. Gonzalito, Ok, bueno, ¿y a cuántos vamos a hablar despidieron? con el ex cocinero. Sí. Bueno, ahí vamos con el número total. Vos tenés el número total de despedidos, ¿no? Sí, el total de marzo del 2016 a hoy llegamos a los 1.300. 1.300. De esos 1.300, algunos están, entre comillas, ¿no? Bien despedidos y otros mal despedidos. Nosotros los trabajadores no vamos a señalar a ningún trabajador. Para eso está el señor Leonardi. Ok, perfecto. Vamos a hablar con, este sí es un caso emblemático, podemos decir, de un trabajador
mal despedido según su testimonio. El ex jefe de cocina del hospital. Contame cómo es tu caso. Bueno, yo me llamo Luis del Río Gonzalo, hace 28 años que trabajo acá en el hospital. Me sacaron estando de vacaciones, a mí y al equipo mío de trabajo, todos chicos de oficio. Y bueno, nos llevaron al comedor y ahí empezó la persecución cuando salimos a defender a nuestros compañeros despedidos. Pero cuando te dijeron, hola, ¿qué tal? Estás despedido. Hola, chau, mejor dicho, estás despedido. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué fue? Según la carta de documento que me mandan ellos, me armaron una causa de 20 días que dicen que yo no puse el dedo con el dedo biométrico. Y bueno, al pedir explicaciones a la jefa de personal, diciéndole, ¿cómo saben ellos que yo no puse el dedo? Porque nosotros los trabajadores, cuando ponemos el dedo, no tenemos ningún comprobante, porque no nos dan un comprobante si venimos o no vinimos. Te tenés que firmar a vos mismo. Exactamente. Eso es como marcar tarjeta antes. Si pusimos el dedo, no lo pusimos. Y bueno. Exactamente, como marcar tarjeta. Exactamente. Además, es muy loco porque el señor Leonardi tiene una persecución ya hacia mi persona personal y al resto de mis compañeros. Me pagó todo el presentismo completo, tanto de mayo, los días que él me está pidiendo, como junio y julio. Claro, evidentemente hubo un error, ¿no? O le pagaron mal el presentismo, claro, o fue mal despedido. Sí. Hay algo que no estaría siendo lógico con lo que sigue. Y lo que te quiero decir, Gonzalo, hay compañeros enfermeros, tanto también los médicos, hay 2 fallos de cámara que tienen que reinstalar a los compañeros enfermeros y no acatan la orden de la justicia. Y después tenemos médicos que son una eminencia acá adentro, tanto como el doctor Padín, el doctor Martínez de neurocirugía, que están siendo echados. Médicos que son, te vuelvo a repetir, que al hospital, a la gente y a la comunidad le hace falta a esos médicos. Totalmente. Es más, le hace más falta los médicos al hospital que el hospital a los médicos. Porque de última, los médicos, digo, no sé, ustedes... A ver, sabrán decirme si es cierto o no lo que estoy diciendo. Van a un hospital privado, van a otro hospital, van y abren su propio consultorio o le dedican más horas a su propio consultorio. Digo, ¿se necesita más el médico al hospital o el hospital al médico? Perdón. Uno elige el hospital público. O sea, sí, claro, acá hay mucha gente que puede elegir cualquier medio privado para formarse o para trabajar cuando termina la formación, pero uno elige el hospital público y elige al paciente que concurre al hospital público justamente por la vocación de servicio que hablábamos antes, y uno tiene vocación de servicio hacia esa gente que a veces no tiene otra cosa más que a nosotros. Entonces, uno puede elegir algo privado, pero elige el hospital público por sobre esa posibilidad. Bien, hablando de vocación de servicio, Arito, perdóname, ahí voy con vos. Acá tenemos un servicio que es muy bueno, que es el servicio de cámaras que existe en el hospital, ¿no es cierto? Sí, mira. Yo siento irónico, para que se entienda del otro lado, dice que desparramaron cámaras por todos lados, específicamente ¿para qué? Te comento la situación. Yo soy residente de terapia intensiva, en nuestro servicio echaron a 2 médicos, es un recurso altamente especializado, o sea, no abundan médicos de terapia intensiva, es más, en el país generalmente no hay nadie que quiera hacer esta especialidad, echaron a 2. Vos llegás a la mañana acá, con lo primero que te enfrentás es con 2 puestos de gendarmería, te enfrentás con un montón de gente de seguridad, entrás al hospital, te enfrentás con todas las cámaras que te están filmando continuamente, y el golpe al país es triple, porque no solamente el paciente se queda sin el médico, sin su médico, el médico o el cocinero o la personal de enfermería se queda sin su trabajo, sino nosotros como residentes nos quedamos con la gente que nos está formando. O sea, es un triple golpe a la vez en un solo despido. Entonces esto ya a nosotros nos pasó, nos rebasó. Pero es como que del colegio te saquen al buen profesor. Sí, Lito, decime. Quería preguntar, porque, a ver, ¿cómo hacen para sostener? Porque, a ver, claramente se habla de despidos, de desidia, como dice el Zócalo en pantalla, pero ¿cómo sostienen? Porque también me imagino que toda esa procesión que están exteriorizando ahora y que normalmente va por dentro, hoy porque hay un móvil de televisión ahí y pueden compartirlo con la gente, ¿cómo se sostiene toda esta historia? ¿Cómo abre las puertas el hospital, los insumos, digo, todo? ¿Cómo hacen? Porque si no, no se entiende nada. ¿Escuchaste la pregunta de Lido? Sí. Buena pregunta, Lido. Muy buena pregunta. La próxima acá. Antes de eso quisiera completar una idea cuando dicen
si Leonardi despide bien a la gente. Él dice que sí, y la respuesta decimos, nosotros no señalamos, pero lo que está poniendo en evidencia acá, que son despidos injustificados y que están perjudicando a la población, es la población misma, la comunidad que está acudiendo al hospital a sostener a sus médicos, a sus enfermeros, y que le estamos diciendo no al ajuste, no a la reforma laboral que se quiere aplicar acá, y que decimos defendamos la salud pública. Quieren hacer del Hospital Posada un hospital público-privado para ceder el capital económico a corporaciones privadas. Ahora, ¿cómo y nosotros se sostiene? decimos ¿Cómo a la se comunidad, sostiene? señor paciente? ¿Cómo se sostiene? Con el sí, acá el recurso humano es el que sostiene y el conocimiento. Claro, que tiene que ver con como, eso. como fue siempre. Ahí la doctora, una doctora joven, dice que es por vocación. Acá tiene alguien que está a full con el Hospital de Posada hace clínicas? 25 años, que pude hacer actividad privada, pero que mi vida la dedico a la vocación y a la defensa de la salud pública, pero fundamentalmente al sector más vulnerable. La de primera vez que población, hubo que hoy despidos- está atacada. Bueno, pero es muy bueno, en realidad es malísimo lo que dice, ¿no? Porque no debería estar diciendo esto. Pero está bueno que justamente, ¿no? pongan Es la eso. cara. Es, repito, la defensa de de la educación, de la salud pública, con educación sí. justamente, Bueno. ¿no? Y le voy a preguntar a los residentes, ¿no? Porque cuando uno es joven, a mí ya se me pasó hace mucho tiempo, tenía energía, bueno, tengo todavía, ¿no? Actitud, rebeldía, ganas de laburar, no importaba la guita, no importa la guita, la anécdota de la diaria. Claro. Yo quiero que me cuenten un poquito la anécdota de la diaria, ¿se entiende? Vengo a la mañana, me levanto temprano, quiero aprender, quiero salvar vidas. Exacto. Uno se siente una especie de superhéroe cuando es médico, o no, salvando vidas. Yo sé que ustedes me van a decir que no, porque es lo que dice cada uno de los médicos. Lo hacen de alguna u otra manera para salvar vidas, ¿sí? Para salvar vidas y para mejorarle la calidad de la vida a la gente en la medida que se pueda. Caso que en el hipotético caso de que esa vida no esté en peligro, pero digo, cuéntenme un poquito la diaria de cada uno de ustedes. Bueno, y después me dejás hacer un comentario sobre la pregunta que hiciste. Te dejo hacer el comentario que vos quieras, pero primero quiero que me cuentes para que la gente del otro lado se ponga en tu piel de qué es lo que pasa. Bueno, nosotros de alguna forma tenemos el privilegio de haber podido estudiar en la universidad pública, digamos, y de trabajar de lo que nos gusta. Dentro de eso, sobre todo en el contexto de nuestro país, que es un país de tercer mundo, con un 40% de pobreza estructural de la niñez, por lo menos, ¿no? Sí, pero se los pregunto porque ella dijo específicamente, atendemos pobres. Atendemos pobres. Quiero que me cuentes desde ahí qué es lo que se siente y qué es lo que se ve. El hospital, vos preguntabas recién que uno tiene chance de trabajar en un privado en otros lados. Eso está bien también. Nosotros, el hospital público tiene una característica que es que atiende a todo el mundo. Y eso es muy enriquecedor, digamos. Tanto a nivel vincular, es decir, la relación médico-paciente, a nivel social, porque uno conoce, digamos, de otra manera la sociedad en la que vive, y también a nivel académico-científico, que también es parte de nuestro trabajo. Obvio. No es lo mismo la epidemiología con la que nosotros trabajamos que la que uno puede trabajar en un hospital, digamos, donde acude, digamos, gente con un nivel adquisitivo alto, digamos. Perfecto, pero no me estás respondiendo a la pregunta. Vení. Perdiste tu minuto de fama. Después te dejo lo que vos quieras, no tengas ningún problema. Mira, la diaria- ¿Entendiste la pregunta? Sí, perfectamente. La diaria de un residente de primer año de clínica médica es... Primero, segundo, tercero, no importa. Son Ahora querés contar. No, dale vos. Pero son Dale. todos los residentes. 90 horas semanales de promedio de cantidad de horas semanales, con guardias que se van desde 24 hasta 36 horas, donde muchas veces no puedes ni siquiera almorzar. Vos acá ves un montón de pacientes todos los días y prácticamente si salís hecho Rambo de acá, así de una te lo digo. Porque por la cantidad de pacientes que vos ves y la complejidad que vos tenés y los problemas que tenés que resolver diariamente, sí, muchas veces pecamos de soberbio y te crees Rambo. Y no sos nada, sos el escalafón más bajo dentro de lo que es la carrera hospitalaria. Sí, pero ese escalafón más bajo atiende problemas que son justamente de alta complejidad. Sí. ¿Cómo los vivís? ¿Qué es lo que se ve acá adentro? No quiero ser morboso, pero digo, hay gente que viene con peligro de perder su vida, hay gente que viene desesperada, hay gente que viene de otro lugar del país. ¿Qué es lo que ves vos en la diaria? Lo que ves es pobreza diaria, o sea, Sin vos ningún tipo de atrás del hospital tenés la recursos, Villa Carlos sí. Gardel. O sea, ese barrio para nosotros nos toca mucho porque la gente es muy carenciada, viene con patologías muy crónicas y cuando viene al hospital viene totalmente destruido y eso a nosotros nos parte el alma. O sea, muchas veces llegan a terapia intensiva en condiciones infrahumanas. Que son cosas que se infrahumanas. Sí, Gonzalito. infrahumanas en el sentido de que son cosas que podrían haberse muchas veces prevenido y que porque no tienen acceso a la salud, nosotros los recibimos en condiciones ya de última. Entonces,
que nos echen, por ejemplo, a nosotros 2 médicos de terapia intensiva es como que te saque yo a vos el micrófono y te saque la cámara. Y que te eche encima 13 enfermeros es como que te corte las piernas. Es como si le saques a Mecha una pregunta. Decime, Mecha. Claro. No, yo hace 25 años que voy al Hospital Posada. Voy siempre. Siempre, desde la época de Carlos Menem hubo quilombo y todos los gobiernos hubo quilombo hasta el día de la fecha. Sí, siempre hay con la salud problemas, pública siempre está el hospital es un desastre. obligada. Siempre hay despidos, siempre pasa de todo. Ahora, ¿cómo está la situación, por ejemplo, en La Guardia? La Guardia era una tapera, la última vez que fue, hará 2 o 3 meses, era un desastre. Mejoró, por ejemplo, La Guardia, los baños, era realmente calamitoso. ¿Mejoró la estructura edilicia o se sigue cayendo abajo? Me está preguntando Mecha, vos escuchaste la pregunta. Me está preguntando, por si quieren hablar, ¿cómo está hoy La Guardia? Por ahí son ustedes los que pasan por ahí, pero decime vos específicamente que sos la que conoces más. Sí. Yo que conozco tanto, hemos trabajado antes con guardias con cortinados. No vamos a negar que se han hecho obras, porque negar esto es decir no ver la realidad. Pero sí es una guardia que históricamente trabaja al borde del colapso, con a veces 25, 30 pacientes esperando para poder ser internados, porque no da abasto con médicos que, fíjense este detalle, cuando se despiden algunos médicos, la gente viene, que se los llama, hasta se le ha ofrecido el triple por la guardia, están 24 horas, 12 horas, vienen a la tercera guardia y dicen, me quiero ir porque esto es Camboya, digamos. Y uno está siempre caminando en el filo de la cornisa, porque está parado en medio de un tendal, de un campo minado donde uno dice cuántos pacientes tengo para atender. Y Es así una tienda de ejército. Porque estos chicos después se nos queman, porque tienen una juventud, una frescura y unas ganas de pelear, y en unos años más quedan como nosotros, veteranos de guerra, pero que aún seguimos defendiendo la salud golpeados. y luchando por el paciente. Entonces, pero lógico, y lo que ellos debieran aspirar, porque vienen por vocación, a la salud pública, a formarse, porque acá esto siempre ha sido hospital modelo, pero trabajar en condiciones laborales dignas. Dignas, claro, por supuesto. Pero es que es lo mínimo que debería existir. Nada, uno podría decir voy al baño. Fíjense, había una médica de acá que ha sido esta directora que decía, los médicos de la guardia de adultos, que a mí me consta, son los más piedreros, es decir, hacíamos cálculos renales porque podíamos ir a una tapera chiquitita hace varios años a hacer nuestra necesidad, hacíamos cálculos renales. Hoy los chicos probablemente eso, pero no pueden llegar ahí porque están atendiendo ese campo de cantidad de pacientes de todos lados. Imaginémonos que ellos, más allá de ser médicos, son seres humanos, ¿no es cierto? Sí. De carne y hueso, sienten, lloran, hablan, comen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, dale. Bueno, yo quería hablar del argumento, digamos, la pregunta que creo que hizo Maju, yo no la escuché, pero por lo que ustedes decían, sobre el argumento de la dirección de que los despedidos están bien echados. Claro, porque aparentemente no cumplirían con su jornada horaria. Es un ítem importante para nosotros, porque no es un argumento inocente y es una herramienta que utilizan ellos. Nosotros queremos decir lo siguiente. Nosotros, en primer lugar, digamos, todos sabemos que en el Estado hay incumplimiento. Eso es una realidad innegable y eso nosotros no lo defendemos. Al contrario, nosotros decimos, muchos de los echados desde principios de año, digamos, hasta ahora, no son personas que incumplían. De hecho, son personas que luchaban por el hospital. De hecho, si uno se pone a ver, algunos eran parte de los sindicatos combativos, que son SICOB, el STS y algún otro más. Eran delegados, otros eran, como acá el compañero de cocina, u otros trabajadores que defendían a sus compañeros echados. Entonces, ese argumento se utiliza para desembarazarse de gente que reclama y que genera problemas. Claro. En segundo lugar, si ese fuese el problema, nosotros estamos de acuerdo con que en el Estado debería funcionar mejor la situación, pero en ese caso habría que... Perdóname. Sí. Pero se hizo una auditoría interna, se controló a ver quién era el empleado, el médico, el cocinero, el camillero que cumplía o no con su horario, se armó un plan como para... de última, del otro lado, decir, vamos a reducir el personal del hospital porque este y este no están trabajando, porque este son ñoquis. No. ¿Se estipuló de alguna manera ese ejercicio de despedir a la gente o no? A la médica de ecografía pediátrica, digamos, si los tipos desmantelaron, sin saberlo, pues esto es gravísimo, la dirección echó a todo el personal de ecografía pediátrica sin saber que estaba desmantelando el servicio de ecografía pediátrica. O sea, no tiene ni idea de lo que están recordando. Es un abogado el que maneja el hospital, el doctor Leonardi, digamos, que es un... Puede ser doctor, pero no médico. Sí, que es un funcionario vinculado a la CIDE. Entonces es grave la situación del hospital. Y, por ejemplo, si ellos quisieran realmente hacer funcionar mejor el hospital, nombrarían
en lugar de aquellos que supuestamente no cumplen, a otro personal. Y no lo nombrarían con contratos como monotributistas, como están haciendo, por ejemplo. Ahora, O con ¿el contratos señor este precarios que trabajaba en la te CIDE, hacen no firmar trabajaba ellos en un mismos que hospital cuando antes? ellos interpretan que no te necesitan más, te rescinden el contrato sin indemnización y sin motivo. Sí, trabajó en otros hospitales, Mercedes, pero bueno, evidentemente, a mí no me consta, pero acá el compañero dice que está vinculado con la no CIDE. viene del sector El salud, doctor, viene, el sí es abogado, abogado. Leonardi. Sí, digamos, sobre todo esto hay un montón de, hay un manto digamos, de gris. Vos no podés, ellos no se presentan. Claro. Y no te dicen tampoco... Es lo que se comenta, es Claro. lo que ustedes pueden averiguar Claro. Gonzalito. en los pasillos del hospital. Cosa a la que no se tendrían que estar dedicando, claro. básicamente, Gonza. ¿no? Porque acá, digamos, la política hay que dejarla de lado. Acá estamos hablando de defender la salud pública, ¿sí? La política que la resuelvan en el Acá Congreso, estamos hablando de en uno de los diputados, en hospitales más senadores, importantes en los que lugares, en las tenemos, comisiones donde sí. se tiene que resolver. Gonzalito. Estamos hablando de la salud pública, básicamente, Sí. ¿cierto? ¿Cuáles son las áreas Sí, del perdóname. hospital que quedaron Sí, sin sí. atención? Sí, ¿cuáles son las áreas del hospital que quedaron sin atención? Me pregunta Tamara, ¿cuáles son específicamente las áreas del hospital que quedaron sin atención o con una atención semihuérfanas. deficiente? Hoy hablábamos de ecografía pediátrica, estamos hablando de cirugía cardiovascular infantil. Hay un neurocirujano, el doctor Acosta, que estaba por un convenio operando en el Hospital Belgrano y que operaba acá también, y él había formado, que es médico, uno dice es en otro hospital, pero es de acá, era una política del Hospital Posadas, que ya lo despidieron y no puede atender. El cirujano de columna, el doctor Gonzalo Fernández. Tenemos al doctor bárbaro, Dios Urquiza, mío, es un increíble, otorrino. Esto es importante también. Sí. Escuchen, el doctor es el único, y probablemente el único en el país, que hace estudios de lesión vestibular, que es del oído interno, y hace el estudio video en nistagmografía, que lo derivan acá a los pacientes que lo necesitan y a aquellos también que por juicio laboral como referencia. Es el único formado. Y hoy el doctor dice, ¿por qué me despidieron? Claro, es que Cumple no se horarios, entiende. y está precarizado, porque no es mío. planta. Sí. A ver, estamos hablando de personal y profesionales, no profesionales, altamente calificados, Y necesarios capacitados, para por la salud. supuesto. Pero además llama Decimos la... que se tiene que hacer cargo, porque acá está lo interesante, Maju, acá está lo interesante, porque los forma y los expulsa. Claro. Claro. Los tiene Además, precarizado lo- muchos lo- años, 20, 25 lo años que- sin pase a planta, y hoy se es. tienen que ir. Lo que llama la atención es la cantidad de años que tienen Sal- trabajando ustedes. Estamos hablando 25 años, 28 años. Y salud ¿no? mental también, Maju. Y la cantidad de despidos que Despidieron hay. psiquiatras, psicólogos. Ahora, para refrescar la Es, información... la verdad, hemos vivido... Te quiero preguntar, a ver, para la gente que recién se engancha, ¿cuándo empieza toda esta historia? ¿Cuándo se empieza a desmoronar con los despidos por parte del señor Leonardi, como vienen mencionando cada vez que pueden ustedes, el personal del Hospital Posadas? Marzo, como dijimos al principio de la nota, marzo 2016, 641 despidos en avalancha. Hace un año y medio el conflicto de enfermería, en que forma unilateral y compulsiva le dicen que tienen que trabajar más horas, 12 horas en áreas esenciales, los enfermeros se organizan y dicen, es más, 12 es inhumano por el enfermero y por la atención. Por ejemplo, pediatría, un enfermero que está 12 horas con un chico pediátrico, a las 12 horas ya no responde, a las 10 horas ya no entiende. Ahora, Gonza, Ahora, corregime, el eso fue hospital, hace un año y medio. Posadas Y ahí depende... empiezan los despidos. El Hospital Posadas depende del gobierno de Nacional. la nación, nacional, Es no de la nacional. provincia. Nacional. Ahora, antes, Es marzo, nacional. marzo del 2016 no es tenía nacional, ningún pero se problema. encuentra en la provincia de Buenos Aires. Es un organismo como bipartito, En el nacional Hospital y provincia de Posadas, Buenos Aires. a ver, en algún tiempo, en alguna época fue bipartito, estuvo a cargo de la provincia y nación, que se Pero ahora pasaba el presupuesto es de Nación. la pelota. Es de nación. En este De hecho, momento- es de la Secretaría de Salud, Ahora, porque ahora, son nada ¿qué- más qué es lo que Ministerio de pasaba- Salud. Ahora qué es lo depende de que- la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que pasaba antes del 2016 con el hospital? No, pues yo... Vamos con el cocinero. ¿Qué es lo que pasaba antes del 2016? Vos, desde la cocina, justamente, podés visualizar un poquito cómo se mueve la cuestión. ¿Qué es lo que pasaba antes del 2016? Porque la pregunta de Lío es súper correcta, es muy atinada. Si antes había 600 y pico trabajadores más, ¿cómo hacen para trabajar ahora? ¿Se entiende? Sí, igual no se está trabajando al 100% como que debe corresponder para laburar para el paciente. Tanto los no profesionales como los médicos no están Ahora- laburando al 100%. Se labura, Gonzalito, pero qué sé yo, perdón, antes cuando- esperabas 3 meses, ahora esperás 6. No, un año. O un año. Gonzalo, Bueno, ahí cuando- tenés. Que te den un turno. Y bueno, nosotros, Gonzalo, estamos pidiendo, ya que no hay Ministerio de Salud,
queremos que se abra un canal de diálogo, porque esta gente, Hay cuando Secretaría vamos de a pedir Salud. una reunión, te espera. Hay una puerta brindada en el primer piso que te esperan con la Policía Federal y con la Gendarmería. No hay diálogo. Entonces estamos pidiendo... ¿Porque tienen miedo? Tienen miedo, ¿Ustedes ¿sabes que le qué? tienen miedo a los trabajadores? Porque no dan la cara. Se ve que le tienen miedo a los trabajadores. Claro. Porque Gonzalo. nosotros no los vamos ni a agredir, ni a golpear, ni nada por el estilo. Yo quiero decirle a Queremos ustedes, pedirle ahí voy, explicaciones, nada Mecha, ahí voy, pero quiero decirle a ustedes a partir de lo que está contando acá, que cuando Javi, nuestro camarógrafo, empezó a levantar la cámara y a prender los equipos, vino gente de seguridad, como los que están allá, bueno, lejos, después lo vamos a mostrar, Javi, tranquilo. Y si quieren tranquilo. entrar al hospital, Vino ¿qué pasa, gente de Gonza? seguridad a pedir... Ahora vamos a probar. Vino gente de seguridad a pedir los datos de cada uno de nosotros, específicamente del camarógrafo, a lo cual el camarógrafo le preguntó, camarógrafo? al ser alguien de seguridad ¿Por privada, ¿por qué? Claro, el camarógrafo. Yo lo conozco, porque me yo parece. Que hace tengo buen foco. que dar mis datos. En fin, ¿Cuánto? hay Gonzalo- una especie de temor. tendencia a decirte, si no tenés miedo, podés llegar a tenerlo. O sea, te están ¿Se entiende? es una O al parada. Vos despido, estás diciendo que o hay a una prender la amenaza, cámara, Gonza. no se sabe por qué. Eso pasó Gonza, todos los hay una gobiernos. amenaza. Todas las- No fue todos los amenaza, gobiernos no fue lo amenaza, mismo. pero hay una especie de amedrentamiento Claro, para que uno tené cuidado con lo que tenga, vas a hacer o con lo que vas a mostrar. precauciones ante determinadas preguntas, respuestas, Bueno, a ver. tomas de cámara. Pero, no sé, a no ver, entiendo, eso estamos lo ahí vi yo, no para me lo contó defender nadie. los Nadie. intereses de la gente Lo que y pasa los es que también en el despedidos. hospital siempre se politizó mucho. Lo que yo quería decir era, bueno, ahí hizo Cristina un acto terrible, yo estuve Mecha. en el acto hace aproximadamente 3, antes que dejara la presidencia, Sí. siempre estuvo muy politizado todo. Cuando se hace la primera ola de despidos, de esos 600 y pico que se hacen en marzo del 2016, yo recuerdo que el gobierno dijo que habían despedido a los ñoquis de la Cámpora y de Sabatella. Nuevo encuentro. De nuevo encuentro que tenían muy manejado sobre todo el sector de adelante, que es el que ven el sector ese moderno donde estaban los administrativos. Sí. No la parte de los médicos, No ni de los los médicos. enfermeros, ni de los laburantes en serio, sino la parte VIP de los administrativos. Ese fue el argumento del gobierno. Ok. Y entonces siempre hay una lucha política ahí adentro, más allá de la excelencia de los médicos, de los enfermeros y de toda la gente que realmente labura en el hospital. Sí, pero una cosa, Mecha, es echar a los ñoquis administrativos y otra Sí, cosa es una cosa es echar la administración al y de la otra cosa, cocina, claro. No, al de a los ecografía, médicos. A los al de médicos. pediatría. 650 Y a los médicos, médicos. queridos. A ver, Y desde nada ya- que ver. desde ya además estamos dejar una lugares cosa con la otra. absolutamente huérfanos sin atención. Eso es lo grave. Desde ya estamos hablando con el Ministerio de Salud, Exactamente. la Secretaría de Salud, para ver qué es lo que tienen para decir Para al decir. respecto. Les estamos enviando las consultas correspondientes para ver qué es lo que dicen de la situación que está pasando Sí, en el ¿cuál es Hospital la Posadas. postura o cuál es Hasta la ahora no explicación contestaron. que Mira, ellos yo tienen hablé para dar con el ante presidente de la Asociación de Profesionales, con Luis Lichtenstein, que lo conozco hace muchos años. Luis efectivamente confirma que son los 50, los últimos echados, son gente de mucho prestigio, que tienen años de antigüedad y que, bueno, no se entiende realmente qué es lo que pasó en esta oportunidad. No se puede hablar de ñoqui de la Cámpora, para nada. Está bien. Bueno, Totalmente, totalmente. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es aprovechar que estamos acá. Oh, casualidad. ¿Tenemos el otro cubo? Pásame el otro cubo, Román, vení. Ya voy, ya estoy con ustedes. Hacemos así, ¿sí? Si ustedes quieren, ¿no? Dejo el cubo de todas las tardes y arrancamos con un informe para PQN. Seguramente lo veremos el miércoles en el dale. noticiero. ¿Les parece Dale. bien? laburo. perfecto, Gonza, gracias, un placer. como Hago 2 por siempre. 1. Dale, mandales un, Chau, chicos, un chau, beso chau, chau. enorme ahí a todos Gracias. los médicos del Hospital Posadas, obviamente, y gracias por el informe. Bueno, hace un tiempo ocurrió una tragedia en una escuela de Moreno, donde hubo, a raíz de un escape de gas, que murió la vicedirectora de un auxiliar. Esta tragedia fue provocada por una falla, aparentemente en una estufa alimentada por gas envasado. Exactamente, Era así, fue el ¿no? 2 de agosto, ¿te acordás que estuvimos con todas las Tremendo, tardes en tremendo, 2 tremendo. oportunidades? Varios metros fue expulsada la vicedirectora y el día anterior habían pedido ayuda para saber exactamente qué es lo que pasaba, habían pedido... lo que pasaba con esa estufa. Exactamente, con la estufa porque sentían un olor a gas y es la pregunta que hay que hacerle al gasista que estuvo allí presente. Exactamente, tenemos en exclusiva, obviamente, muchas gracias por haber venido y a su abogado también. Al gasista que estuvo detenido durante 9 días, estuviste detenido, Cristian Rico Bene. Sí, 10 días. 10 días y su abogado Rubén Alio. Gracias, Rubén.
Cristian, 10 días detenido. Sí. ¿Qué es lo que vos tenés para decir de esta tremenda tragedia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es tu visión sobre lo que pasó? Bueno, primero buenas tardes a todos. Sí, la verdad que es una situación muy difícil que yo estoy pasando. Evidentemente los familiares de las personas que han fallecido, la vicedirectora y de Rubén el auxiliar. Evidentemente lo que pasó, quizás hablaban de una estufa y demás, bueno, no explotó una estufa, no fue lo claro, que... porque en un principio se decía que había una pérdida en una de las estufas. Claro, Sí. exactamente, la estufa había sido manipulada. Vos te encontrás con una estufa que la exacto. habían tocado. Sí, Y vos arreglás esa estufa. Si querés en dos... Sí, aclaremos de dónde venía, porque vos habías estado el día anterior en la Exacto. escuela. Yo Claro. te lo comento rápido, así nosotros en julio hicimos un mantenimiento a todas las estufas y bueno, ella, la vicedirectora tenía mi teléfono por una cuestión de que, por una garantía del trabajo, por el mantenimiento de las estufas. Quizás Claro. a veces no la puede prender cuando se apagó, porque como es un gas envasado, cuando le cargan el gas quizás se le apaga o demás cosas. Entonces el consejo nos pedía que como una garantía nos podían llamar a nosotros directamente. Por cualquier Entonces cosa. ella el 1 de agosto, el día anterior, me llama y me comenta que sentía un olor a gas en el sector de la estufa, ¿no? en una sala. Entonces cuando me llamó más o menos 4:20, ese colegio cierra 4:30. Yo llegué más o menos -10, 5 menos 10, así que estaba ella esperándonos. No había alumnos y demás, solo había unas clases de música, que es algo que hacían, pero solamente muy poca gente. Entonces cuando llegamos nos recibió ella y fuimos hacia esta sala donde ella nos notificaba que estaba este olor a gas, ¿no? Cuando llegamos se sentía, había un olor a gas, no era algo muy fuerte. Entramos, yo estaba con mi ayudante, con mi empleado, y fuimos con la vicedirectora y entramos al lugar. Entonces los tres estábamos dentro de esta sala. Cuando encontramos bueno, un agua con detergente y una esponja, Claro. que sirve para Para probar si hacer hay pruebas y pérdida, demás. hace burbuja. Claro, En exactamente. caso de pérdida hace burbuja. Exacto. Entonces nos encontramos con esta situación que evidentemente, bueno, alguien estaba quizás... Y vos el viendo. trabajo decís que lo realizaste correctamente. Pero Sí. al día siguiente... Te termino de contar que es importante, que Sí. encontramos la tapa de la estufa. mal colocada, apretando la perilla de máximo Del mínimo encendido. en piloto, ¿no? Y eso es como la misma función que un horno. Cuando vos Claro. apretás para prender, si vos... El gas sale de ahí. Exacto, si no prendés o haces una chispa, esto va a salir gas Claro, de todo el alguna tiempo manera, sí, claro. y mucha cantidad, ¿no? En este caso, como la estufa es un inyector algo chiquito, salió y se sentía el aroma, ¿no? No sé desde cuánto tiempo hacía que estaba presionado, Eso ¿no? ahí, claro. Entonces, mientras charlábamos, la directora nos comentaba, yo charlaba con la directora y Javier, bueno, mi empleado, revisaba la estufa y encontró, ¿no? Al sacar la tapa, encontró que la fuga se estaba produciendo. Claro, que estaba por la presión esa, estaba mal puesta la tapa. Exacto. Evidentemente alguien la manipuló o algo y lo dejó mal puesto. Sí. Entonces sacamos la tapa, la pusimos hacia un costado, revisamos que la perilla y el pulsador esté correcto. Usualmente usamos un sensor, pero evidentemente como había un poco de olor a gas, el sensor es tan... Pero perdóname, Pero algo hicieron mal para que pudieran dos personas. Al día siguiente yo estuve allí, la vicedirectora salió expulsada hasta Está bien. 50 metros fuera de Sí, me lo que es permitís. la escuela. Sí. Algo pasó. Me quedan 3 minutos de programa, necesito como lo que necesitas saber es esto, por ser eso te muy decía que la concreto. premisa inicial estaba mal. No es opinión, como dicen ustedes, es información. Está probado que esa estufa no explotó. Nada de lo que él hizo O sea, tuvo que ver con que la la explosión. No es una explosión, opinión mía. la explosión Son que las se pericias. provoca en la escuela no fue por esa No, estufa. fue por un caño. Esta es la pericia preliminar Sí. de bomberos locales, que yo incluso me había opuesto a que intervenga la misma gente de Moreno. Claro. En un caño, en un codo superior, en el techo, entre la mampostería y la pared, esa fue la causa inicial. Ahí de estaba la explosión. pérdida. No tiene nada que ver con, Ahí no fue tiene la nada que ver con explosión. todo lo que le pidieron que Cuando el haga. día No tiene nada que anterior ver con la Cristian va, estufa. no se podría haber evitado, no podrían haberse revisado si había una pérdida de gas. En efectivamente, otro lado más que no allá sea de- la estufa. De la estufa, porque si yo llamo a un gasista, no me ¿Para interesa qué? qué es lo que falla. Quiero que se Yo resuelva te- el problema. Está bien, Está pero en hablemos del riesgo la sentido vida de común, los porque chicos. no digo vos, del- pero hay mucha hipocresía
en cuanto a lo que se podría haber hecho o no. Yo te pregunto, si alguna vez vos llamaste un plomero a tu casa, yo como abogado lo llamaría por cualquier cosa, incluso para cambiar un cuerito. Sí. Y entonces viene el plomero y me cambia el cuerito. Al día siguiente me explota la cisterna. Claro. Entonces, ¿quién Le fue? cambia el Entonces, cuerito de esa título. canilla, porque lo Pero yo llamaron lo por un llamé artefacto para el en cuerito, particular, no para hacer una claro. revisión No, del si colegio. yo llamo un el olor a gasista, gas si tiene yo que ver llamo un todo. gasista, El gasista me tiene tiene que que ver revisar todo. Y más en bueno. una escuela donde hay chicos. Bueno, ahí tenés un tema de protocolo. Por eso él te hablaba de la garantía, que no es un tema menor. La directora, la vicedirectora, lo llama a él porque la garantía por fue causa de la específicamente reparación por de la ese estufa. trabajo. Si era por otro tema, que ella presumía que había, por ejemplo, una fuga en el colegio, no es él el que tiene que llamar, tiene que llamar al consejo escolar, y el consejo escolar designará a alguien capacitado para hacer una prueba. Pero es una cuestión de vida o muerte, el gas es vida o muerte. ¿Cómo sabés? Y Pero además, vos no te podías dar por cuenta en supuesto. ese momento que la fuga de gas no estaba en esta estufa, sino en ese codo. En ese momento Es no que te das estaba en la cuenta. estufa. Nosotros encontramos una fuga, Sí. ¿sí? Hicimos todo lo que teníamos que hacer Claro. con la fuga que teníamos. Ventilamos para expandir esto. No es algo que lo hicimos por primera vez, hace más de 10 años que hacemos Ujú. el Sí. trabajo. Evidentemente vos me preguntás ahora, ¿no te fijaste o Bueno, a o vos por te qué? llamaron por la estufa, ¿no? Exacto. Por la estufa y encontramos la fuga. Ahora yo digo, si no hubiese estado la fuga en la estufa y no hubiese... Entonces íbamos a buscar por otro lado y demás, pero encontramos una fuga y reparamos. Y entendieron que esa era la fuga. Exacto. Claro. Y quizás a veces este tipo de preguntas que se hace, te lo digo, Sí. porque es esta cuestión de que si yo me fui o no me fui, la pregunta si me fui y pasó esta tragedia, y si yo sabía o no sabía. Nosotros nos fuimos y habíamos resuelto ese problema, y para nosotros la fuga era eso. Por el que lo llamaron. Exacto. Y ventilamos el lugar y lo dejamos así. Es impensable pensar que yo, ¿sí? Quizás, bueno, no me conocía más. Iba a dejar que pase eso, o sea, Claro. que ¿Por yo me qué? hubiese ido diciendo, Está bien. bueno, no pasa. Doctor, 10 segundos. ¿Por Sí. qué queda en libertad? O sea, ¿bajo qué argumento, cómo queda en libertad su cliente? Y bueno, los argumentos son difíciles de entender, como son difíciles de entender porque lo encarcelaron, ¿no es cierto? Yo, él lo sabe porque se lo dije 2 días antes, que había una necesidad de una foto del día lunes, detuvieron al gasista, ese Claro. lunes fue un lunes particular, los invito a los archivos, y Sí, querían la me foto del tengo gasista, que- y él es sí. testigo que se lo dije 2 días antes Perfecto. que eso iba a pasar. Ahora, las razones, ¿por qué van a detener a un gasista que no puede entorpecer la investigación, que no va a fugarse porque de hecho fue a declarar solito, que le tomaron declaración bajo juramento? Claro. Él tenía todos los spotlights sobre sí y él va personalmente a la fiscalía y le toman declaración bajo juramento. De lo cual no se arrepiente porque todo lo que dijo después lo retiró. Está bien. O sea, Bueno, la perdón, detención me era quedé tan sin irrazonable como Sí. como Sí. cualquier otra situación. Perdón, Gracias. perdón, Está bien. me quedé sin tiempo. Está Cristian, bien. gracias. De nada. Gracias por haber venido y ojalá se solucione todo para ver realmente quién es el culpable. El responsable. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos por estar de otro lado. Los dejamos con nuestros amigos de Hay que Ver. No te muevas del 9 porque estamos en vivo todo el tiempo. Gracias.